Visítenos, estamos en telesurtv.net, allí toda la información para que usted se mantenga al tanto de lo que está ocurriendo en este preciso momento. Parte de lo que está ocurriendo en buena parte de nuestro continente tiene que ver y nos lleva precisamente hasta los Estados Unidos. Esto, un incendio de grandes dimensiones, grandes magnitudes que está ocurriendo en el estado de California, en buena parte de los diferentes condados del estado de California desde el anterior jueves. Tiene ya prácticamente una semana hasta la fecha. 31 personas han perdido la vida, hay más de 100 personas que están desaparecidas, varios gobiernos, varios estados ya se han pronunciado al respecto, han enviado condolencias al estado de la Florida en los Estados Unidos. Precisamente el gobernador del estado de la Florida le ha pedido al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que mantenga el estado de alerta máxima para esta entidad en la Florida. ¿Pero qué le ha dicho el presidente de los Estados Unidos? Que de momento no se va a emitir esta alerta máxima para esta entidad porque simplemente es consecuencia de las malas prácticas del gobierno regional. Así comenzamos esta conexión digital meridiana de Telesur. Bienvenidos, bienvenidas. Un panorama prácticamente apocalíptico. Esto es lo que se está viviendo desde el anterior jueves en el estado de la Florida en los Estados Unidos. Decía más de 100 personas desaparecidas. Para ser exactos, hasta la fecha, 228 personas que han resultado desaparecidas a consecuencia de estas fuertes llamas, estas conflagraciones que poco a poco se han ido extendiendo por buena parte del estado de California en los Estados Unidos. Avanzamos, otro medio de comunicación tiene información detallada. Visite www.telesurtv.net, allí información correspondiente. Rápidamente nos vamos a otro portal, Envías Noticias, sección de internacionales. Al menos 31 muertos y más de 100 desaparecidos por incendios en California. Tiene además el material que da cuenta de esta información porque según información actualizada por el Departamento de Bomberos del Condado de Bore, el incendio, bautizado como Camp Fire, además de cobrarse la vida de por lo menos 29 personas en un solo condado y dejar heridos al menos a 3 bomberos, ha arrasado con unas 45.000 hectáreas y cerca de 6.450 viviendas y unos 260 comercios. El sheriff del condado de Bore ha precisado recientemente que los últimos 6 cuerpos fueron localizados en la localidad de Paradise. Con esto suma así a 31 personas muertas. El Camp Fire, contenido en cerca de 25%, ha arrasado casi por completo Paradise, de 26.000 habitantes a unos 280.000 kilómetros al noreste del área de la bahía de San Francisco, donde desde el anterior jueves se mantiene activa la alerta roja por la mala calidad del aire a causa del humo que emanan estas llamas. Portal Primicia. Vamos a ver el titular de este medio de comunicación. Venezuela transmite condolencias por víctimas de incendios forestales en California. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de un comunicado, extendió un mensaje de condolencias al pueblo de California en los Estados Unidos por las víctimas de los incendios forestales registrados al sur de esta entidad, considerados los más destructivos de la historia, los incendios más destructivos de la historia de California. Las autoridades y servicios de emergencia de California informaron que cerca de la cifra de muertos que se mantiene en completo desarrollo por los incendios forestales y que hasta el momento, mucha atención, asciende ya a 31 personas. Se han contabilizado 100 personas desaparecidas, según lo reseñan desde nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. Profundizamos en información, además cobertura especial, seguimiento correspondiente que le hacemos desde Telesur en las diferentes plataformas. Nuestros corresponsales están en el lugar de la noticia. Alina Duarte publica en Twitter la cifra actualizada, 31 muertos y más de un centenar de desaparecidos por incendios en California. Los 3 incendios activos han obligado a evacuar a cerca de 300.000 personas. Se estima al menos 80.000 hectáreas afectadas. Una fotografía además de la agencia internacional de noticias Reuters. Y me quedo precisamente en redes sociales, pero voy con las publicaciones de los diferentes tuiteros que tienen que ver precisamente con este panorama. Muchas reacciones, condolencias de algunos
y muestras de afecto para otros. Los bomberos son la definición, publica MIT. La definición misma de los héroes, gracias a todos en California por lo que están haciendo para salvar vidas y detener la destrucción. Campo de fuego, bomberos, gracias por su servicio. California incendios en las etiquetas. Esto lo está publicando el usuario MIT en Twitter. Otra publicación, rápidamente la revisamos. Me voy hasta la cuenta de Jared Westbrook. Héroes, ninguna otra palabra necesaria para los bomberos que se enfrentan a estos incendios forestales. Hazlo y vuelve a casa seguro. Carolina Incendios. Otra publicación aparece en pantalla porque tiene material audiovisual además de referencia. Esto lo está publicando la cuenta de Iván Mercado. Ya se reportan 31 muertos y más de 100 desaparecidos y cerca de 300,000 desalojados por los incendios en California. Acá está el material. Holy dude, just be safe. Fly, fly, fly. Fly, dude. Holy holy I'm okay. Holy dude, their house is on fire, bro. Our road, dude, our house. Don't run over the fire. We're fine. Dude. You have a seatbelt on? No. ¿Ve usted el desespero de estos residentes cuando se estaban aproximando a una de las zonas más afectadas por estos incendios? Otra publicación, rápidamente, regreso a redes sociales, Jones. Y mire usted la caricatura del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Trump, esa es la etiqueta, en vez de hacer todo lo posible por atajar el fuego que arrasa California, incendia más el ambiente con su tweet en el que culpa al gobierno de California por la mala gestión de los bosques. ¿Pero estamos todos locos?, se pregunta este usuario. Y esta ciertamente, bueno, fue la respuesta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando el gobernador de California le pedía que declarara el estado de emergencia completa, el estado de California a consecuencia de los fuertes incendios. ¿Qué le respondía el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Bueno, le respondía, pero en redes sociales, le decía que era culpa del gobierno local, era culpa del gobernador de California por la mala administración de los bosques en esta entidad. Ahí la respuesta, ahí la caricatura y ahí el argumento que utilizan los tuiteros para contrarrestar esta posición de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Hay más informaciones. Recuerde ubicarnos en www.telesurtv.net. También estamos en redes sociales, @Conexión Telesur, completamente actualizados, minuto a minuto, seguimiento correspondiente de todo lo que está ocurriendo. Y hay una cobertura especial que ha hecho nuestra multiplataforma que tiene que ver con la caravana de migrantes centroamericanos. Información actualizada, mucha atención. Cerca de 80 personas que estaban integrando esta primera caravana migrante ya llegaron hasta el estado de Tijuana, en la frontera norte con los Estados Unidos. Este grupo salió de Ciudad de México el anterior 7 de noviembre. Usted recordará tal vez las imágenes. Muchos de ellos se trasladaban en metro desde Ciudad de México hasta las zonas periféricas de esta localidad, al decidir dejar atrás el resto de la caravana, porque ciertamente habían algunas diferencias entre el grupo que se quería quedar pernoctando un día más en el albergue de Ciudad de México y este grupo de 80 personas que quería seguir su trayecto hasta los estados fronterizos con los Estados Unidos. Mientras tanto, en Irapuato, localidad a la que corresponden estas imágenes, esto es en Guanajuato, cerca de 5,000 centroamericanos retomaron la caravana rumbo a Guadalajara, donde además esperan descansar en el albergue Benito Juárez. Esto lo reseña el portal Sputnik, portal ruso. Otro grupo de personas salía desde Sayula, en el estado de Veracruz, directo a Puebla, en el estado de Coahuila. Mientras tanto, la caravana está avanzando. Y del otro lado de la frontera, en los Estados Unidos, nada más y nada menos que cerca de 5,200 efectivos, mucha atención, efectivos militares, se están uniendo al contingente que desde hace varias semanas se prepara para impedir el ingreso de estos migrantes centroamericanos a los Estados Unidos, teniendo incluso la autorización de las autoridades, valga la acotación, valga la redundancia, para disparar con armas de fuego a los integrantes de esta caravana de migrantes centroamericanos. Portales informativos, Mega Noticias, titular, aparece en pantalla. Llega a la Ciudad de México la segunda caravana migrante. Tras descansar en 4 albergues instalados en la ciudad de Puebla de Zaragoza, la segunda caravana de migrantes centroamericanos se disponen a arribar hacia la Ciudad de México, ciudad capital. Alrededor de las 8 de la mañana, tiempo local, el contingente indicaba su camino por el Boulevard Hermanos Sardán, rumbo a la autopista Puebla-México, donde se prevé que suban en cajas de trailers, en camiones, como está ahí en la fotografía, para avanzar en los 100 kilómetros restantes que los separan de la capital, de la Ciudad de México. Los centroamericanos realizan el viaje con apenas lo indispensable puesto, poca ropa, si acaso hidratación y comida.
En los albergues, muchos de ellos están dejando las cobijas, la ropa, los objetos de valor y todos los objetos que les estaban donando los mexicanos, los diferentes pobladores de las diferentes zonas por donde ha pasado esa caravana de migrantes centroamericanos. Prensa mexicana, portal La Jornada. Vamos a ver el titular. Si Estados Unidos no da asilo, nos quedamos en Tijuana. Y esto lo coloco entre comillas, lo destaco entre comillas porque lo tiene así entrecomillado este medio de comunicación. Y esto lo ha dicho un integrante de esta caravana de migrantes centroamericanos. Hace solamente un día, el domingo, un grupo de 80 u 85 integrantes de la primera caravana migrante, 75 de ellos, parte de la comunidad lésbico, gay, transexuales y bisexuales, llegaba hasta la ciudad de Tijuana, esto es en Baja California, un estado fronterizo con los Estados Unidos, para solicitar asilo político al gobierno de Donald Trump desde esta frontera, tras advertir que sus vidas corren peligro en sus países de origen porque son víctimas de la violencia y de la discriminación, además de la violación de derechos humanos. En 2 camiones, los centroamericanos, los integrantes de la comunidad LGBTI, viajaron durante unas 30 horas desde la Ciudad de México, donde se enfilaron directo hasta la frontera con California, mientras el resto de esta caravana continúa en su periplo y en diferentes grupos que están dispersos de por sí en el centro y occidente de la República de México. Seguimiento correspondiente a esta caravana con Pablo Pérez, está en directo. Bueno, estamos aquí a la salida de la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Podemos ver un gran número de integrantes de la primera caravana migrante que están pues esperando la ayuda solidaria, principalmente por parte de transportes de carga, choferes mexicanos que se detienen y bueno, los llevan, ahora será hasta la ciudad de Guadalajara, la capital de Jalisco, en donde pernoctarán en el albergue instalado en el Auditorio Benito Juárez. Esto es un recorrido de 240 kilómetros. El día de hoy es el doble de lo que se recorrió el día de ayer y bueno, pues están más que nada dependiendo de la buena voluntad y solidaridad de los conductores mexicanos para lograr recorrer la travesía de hoy, que los acerca un poquito más a la frontera norte de Tijuana, que sigue estando a 2.200 kilómetros. Ahí está parte del recorrido que ha hecho ese primer tramo de la caravana de migrantes centroamericanos. Primera caravana de migrantes centroamericanos, la segunda caravana de estos migrantes ya van llegando de forma progresiva durante esta jornada de lunes a la capitalina Ciudad de México. Estaba en redes sociales con el reporte de Pablo Pérez, que le ha hecho el seguimiento correspondiente desde diferentes plataformas, Twitter, una de ellas precisamente a esta caravana. Me quedo en esta misma red social, voy con las reacciones. Gabriela Cuevas enumera estas frases, Gabriela. La primera: la historia enseña que los nacionalismos solo traen tragedias. 2, generalizar, etiquetar a los migrantes, sin duda es racismo. 3, 1/3 de los mexicanos tenemos familiares o amigos en Estados Unidos. Se pregunta Gabriela Cuevas, ¿un doble discurso? 4, nadie migra por gusto. Hay grave crisis humanitaria en Centroamérica. Publicación que hace Gabriela Cuevas en redes sociales, en Twitter. Además, aclaramos, Telesur no se hace responsable por las publicaciones que hacen los diferentes usuarios en redes sociales, pero acá mostramos sus reacciones. Las patronas, esta cuenta en Twitter: nuestros hermanos migrantes siguen pasando ahora en trailers, en condiciones de riesgo y con miedo. Les invitamos a ser sensibles con esta situación y apoyemos desde nuestros espacios. Etiquetas, caravana migrante, bueno, etiqueta, en singular, etiqueta, que se hace visible en esta publicación. 3 fotografías además que dan cuenta de esta travesía de los migrantes centroamericanos. Usted sabe de qué va la lucha palestina, conoce la lucha y el trabajo que hacía hasta hace 14 años Yasser Arafat, un incansable luchador palestino, un incansable luchador por el reconocimiento de los derechos humanos del pueblo palestino y por el reconocimiento al derecho al retorno de la población palestina. Información de referencia, visítenos www.telesurtv.net, allí más detalles.
No dejen que caiga de mi mano el ramo del olivo. La guerra estalla en Palestina, pero es en Palestina donde nacerá la paz. Así era como pedía Yasser Arafat, la paz para el pueblo palestino, y ahí las imágenes de referencia. Avanzamos, hablamos de otras informaciones que también son noticias durante esta jornada de lunes. Comenzando la semana ya hay muchas noticias. Para estar informado, visítenos www.telesurtv.net, esa es la dirección de nuestra multiplataforma. Además, descárguese el app de Telesur, Telesur TV. Usted coloca allí en el buscador Telesur TV y ahí le aparece nuestra aplicación para que tengan la información al alcance de su mano. Más noticias, mire esto. Tras un llamado a manifestarse contra la supresión de más de 3.000 puestos en colegios, una parte de los profesores en Francia salen durante esta jornada de lunes a las calles. Se están manifestando por primera vez en 7 años. Todos los sindicatos que representan al gremio de educación nacional en Francia han llamado así a una huelga general. Las cifras del Ministerio indican, del Ministerio de Educación, por cierto, indican que en un promedio de 11.33 de los profesores están en huelga, mientras que los sindicatos hablan no de 11.3, sino de 25% del total de profesores que están acatando este paro para esta jornada de lunes. Paro en el sistema de educación en Francia. Están en paro las escuelas primarias en un 25% y las escuelas de secundaria, los colegios, en un 50%. Es decir, según los propios sindicatos, la mitad de los colegios en Francia no están trabajando durante esta jornada y 25% de las escuelas de primaria se están apegando a este paro. Portales latinoamericanos, prensa latina, por cierto, el titular: convocan en Francia a protesta de maestros contra un recorte de personal. Protestan contra la supresión de los puestos de trabajo en el sector prevista como parte del presupuesto económico para el próximo 2019 que ya fue presentado por el gobierno de Emmanuel Macron. Convocada por todos los sindicatos de la educación nacional, la movilización está prevista en los diferentes niveles, incluidas las escuelas, los colegios y los diferentes liceos. El objetivo del movimiento es protestar contra el proyecto de suprimir los más de 2.650 puestos en los colegios y liceos públicos, 550 en los privados y 400 en la administración. Ese recorte de personal está incluido en la ley de presupuesto para 2019 que va a ser analizada dentro de un día, este próximo martes, en la Asamblea Nacional en Francia. Hay otro portal, rápidamente revisamos, portal La República, tratamiento correspondiente desde este medio de comunicación a esta noticia. Estudiantes y profesores protestan contra la reforma educativa de Macron. Así están titulando desde La República. Los sindicatos se oponen a las medidas propuestas por el Ministerio de Educación, por el ministro Jean-Michel Blanquer, porque aseguran los sindicatos es un ataque al sistema educativo, al sistema de educación pública de Francia. Además, están considerando que van a estar reanudando en un recorte de los empleos y en la pérdida de la calidad de los mismos empleos. Se espera que el plan de reforma se presente ante el Parlamento en enero próximo para que entre en vigor a partir de septiembre de 2019. Sin embargo, durante esta jornada hay discusiones. Hay otras informaciones que han ocurrido hace algunas horas. Este domingo, hace solamente una jornada, recién terminado el fin de semana, fueron rescatadas más de 260 personas en el Mediterráneo español. Los migrantes, mucha atención porque viajaban a bordo de 11 embarcaciones de plástico. Embarcaciones improvisadas, 5 de ellas en el estrecho de Gibraltar, con un total de 63 personas, y otras 6 embarcaciones, otras 6 balsas también de plástico en el mar de Alborán, con alrededor de unas 203 personas. 139 de estas fueron trasladadas hasta el puerto andaluz de Málaga. Allí fueron atendidos por la Cruz Roja Internacional. Portales, medios de comunicación que también le hacen seguimiento a esta información. Sputnik, mire usted la repercusión que ya tiene esta noticia. La Unión Europea busca facilitar la llegada de inmigrantes altamente cualificados y se está generando rechazo, sobre todo en redes sociales, a esta noticia, a este titular, a este planteamiento, porque planea así reformar la denominada tarjeta azul que otorga a los inmigrantes que aseguran estar altamente cualificados o calificados en el derecho a residir y trabajar en un país del bloque, según desprende el borrador de la agenda de la Comisión Europea para 2019. Es decir, esto comenzaría, si se aprueba, a tener efecto el próximo año. La Comisión preparó un documento para la Eurocámara y el Consejo de la Unión Europea sobre las prioridades, dicen ellos, para el próximo año, y entre ellas está la migración. El organismo plantea así reaccionar de forma adecuada para las necesidades del mercado laboral europeo y la escasez de profesionales en el futuro.
Europa debe hacer más en relación con la inmigración legal. Esto lo recalca, por ejemplo, la Comisión. El Ejecutivo Comunitario advierte que el problema migratorio perjudicaría cierto tiempo y que estaría perdurando también cierto tiempo y requiere de decisiones europeas estables, sobre todo estables, pese a que se moderó en comparación con los años de mayor crisis. Estamos hablando de entre 2015 y 2016. Sin embargo, hasta la fecha, en 2018 también hay una considerable cantidad de personas que han ingresado sin documento alguno a la Unión Europea y muchas personas que también han perdido la vida en el mar Mediterráneo tratando de sortear mejores condiciones laborales. Ahora bien, la Organización Internacional de Migración, la Oficina de Migración de la Organización de las Naciones Unidas, informa que 100.630 migrantes y refugiados ingresaron a Europa por mar desde 2018 hasta el 4 de noviembre, incluyendo 49.013 a España. Traemos, por ejemplo, a full la información, la traemos a pantalla. El punto de destino más activo de la región de este año ha sido España, precisamente con poco menos del 50% de todas las llegadas de 2018. El total de las llegadas de la región a través del fin de semana reciente se compara con 154.825 llegadas en la región a lo largo del mismo periodo del año pasado y 337.733 en ese momento, pero para 2016. Esto marca así el quinto año consecutivo en el que los migrantes irregulares y los refugiados han superado los 100.000 puntos de referencia, aunque en todos los años anteriores ese umbral se alcanzaba mucho antes que en el fin de año. El año anterior, por ejemplo, esa cantidad de llegadas se alcanzó en julio, al igual que en 2014, en 2015 las llegadas al Mediterráneo llegaron a 100.000 en junio y 2016 se alcanzó en número nada más y nada menos que en el mes de febrero, segundo mes del año, y ya superaban los 100.000 refugiados que estaban llegando de forma de indocumentados a la Unión Europea. Sergio Rodrigo tiene toda la información. Más de 260 personas han sido rescatadas en las últimas horas en las costas españolas, la mayoría de ellas en la ruta del Mediterráneo, entre el norte de Marruecos y el sur de España. La mayoría fueron trasladadas al puerto de Málaga, unas 200 que fueron asistidos por la Cruz Roja Española. La mayoría de los migrantes viajaban a bordo de embarcaciones de plástico, fueron interceptadas al menos 13 según el último informe de Salvamento Marítimo Español, que ha mantenido, como digo, desde la tarde de ayer un fuerte dispositivo de búsqueda y rescate de migrantes ante esta ruta, la ruta del Mediterráneo español, que es la que más crece según la Organización Internacional de las Migraciones, de que alerta de que casi 50.000 personas han atravesado ya esta ruta lo que va del año 2018, sorteando las fronteras de la Unión Europea, y le ha costado la vida a casi 600 personas que están en estos momentos muertas o desaparecidas, según ese último informe, que también alerta de que en lo que va del año 2018 más de 2.000 personas han fallecido tratando de llegar a Europa, también sumado a la ruta entre Libia y el Canal de Sicilia, así como Turquía y Grecia. Ahí la cifra que dicen expertos, una crisis que va en aumento, eso dicen expertos. Otras informaciones, rápidamente revisamos breves digitales de nuestros corresponsales. Comienzo con Nayara Tardo, corresponsal de Telesur. Mira la información que publica Nayara. Etiqueta: Israel se prepara para operar con fuerza en la franja de Gaza. El jefe de Estado Mayor del ejército israelí, Gadi Eisenkot, tenía publicado nuestra corresponsal, ha confirmado en una declaración que aumentará el número de tropas desplegadas a lo largo de la frontera en los próximos días. Vamos de inmediato a revisar lo más recomendado desde la conexión digital meridiana de Telesur.
¿Usted recuerda esa historia? Se trataba de Laika. Laika era un personaje, un animalito, la primera perrita que lograba pisar el espacio y lograba salir de su órbita. Ahí estaba la historia para conocerla en www.telesurtv.net, un material además preparado por RT en español. Ya llegamos al final, le dejamos con las mejores imágenes del emblemático partido de la primera final de la Copa Libertadores que se jugaba este reciente fin de semana, Boca River. Un vibrante y esperado partido en Buenos Aires, en Argentina. Los clubes argentinos, Boca Juniors y River Plate, se disputaban así la final, el primer partido del partido de ida de la Copa Libertadores de América. El primer choque fue en la emblemática Bombonera con un empate de 2-2. Ahora se verán las caras nuevamente este próximo 22 de noviembre en el Estadio Monumental, también en Buenos Aires. Imágenes de referencia a lo mejor de este partido recopilado por Telesur y con ellas los dejamos. Será hasta la próxima. Tenga buen inicio de semana. Captó la atención del continente americano y el mundo. Boca abrió el marcador en el minuto 33 por intermedio de Ramón Ávila, luego de un doble remate dentro del área. Pero River empató 2 minutos más tarde con un golazo de Lucas Prato. Antes del cierre del primer tiempo, el equipo Ceneice volvió a ponerse en ventaja en el minuto 45 con un cabezazo de Darío Benedetto, quien había ingresado debido a la lesión de su compañero Cristian Pavón. En el segundo tiempo, River empató nuevamente con un gol en contra de Carlos Izquierdo tras un gran tiro libre de Piti Martínez. Si se registra un empate en la final del 24 de noviembre en el Estadio Monumental, habrá un alargue de tiempo suplementario y de permanecer así, la definición será por penales. En la finalísima, el gol de visitante no se toma en cuenta como ventaja adicional. El encuentro en la Bombonera contó con la presencia de al menos 53.000 fanáticos de Boca Juniors. El 24 de noviembre, los archirrivales del fútbol argentino definirán el campeón de la Copa Libertadores de América 2018. La subcomisión de hinchas preparó un encuentro entre los fanáticos de River por no poder asistir al estadio de la Bombonera por cuestiones de seguridad.